Alabado es Dios. Quiero hablarte de las 4 partes del culto. Las 4 partes del culto para Dios. El culto que agrada a Dios, que Dios recibe, tiene 4 partes. Este culto está en Romanos capítulo 12, verso 1, 2. Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Escritura dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí en este capítulo 12, verso 1 de Romanos, que habla de un culto que tiene que ser perfecto y agradable, que es la voluntad de Dios, que hay que darlo perfecto y agradable este culto a Dios. Entonces, el culto tiene 4 partes. La primera parte es la oración. Número 2, la segunda parte es la alabanza. Número 3, la tercera parte, número 3, es la ofrenda. Número 4, el mensaje de la palabra de Dios. Estas 4 partes del culto que Dios recibe tienen que hacerse de una manera correcta, de una manera bien hecha, para que Dios reciba este culto. Las 4 partes del culto: la oración, la alabanza, la ofrenda y el mensaje de la palabra de Dios. Son 4 partes, pero hay que saber hacerlo bien para que el culto sea recibido por Dios y vaya bien ordenado. Número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Número 3, la ofrenda. Y número 4, el mensaje de la palabra de Dios, que puede ser una predicación o una enseñanza de la palabra de Dios. 4 partes tiene el culto. Y el apóstol Pablo dice que este culto debe ser agradable y perfecto, ¿verdad? Que no se debe conformar a este siglo, sino transformado por medio del entendimiento de renovados de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el culto no tiene que haber mezcla, no tiene que haber contaminación en este culto que Dios recibe. No, Dios no acepta mezcla, Dios no acepta contaminaciones. Si usted va a Amós, el capítulo 5, versículo 23 del libro de Amós, usted se da cuenta que Dios no le recibió el canto que el pueblo le quería dar a Dios en ese tiempo. El pueblo de Israel no le recibió las alabanzas. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que Dios no recibe cualquier tipo de culto. El culto tiene que ser un culto verdadero. Como Cristo dijo que Dios es espíritu, pero que Dios anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice en Juan, en el capítulo 4, del versículo 21 al 25. En el versículo 23, ahí habla. Juan capítulo 4, del versículo 21 al versículo 25, le habla de que Dios recibe una verdadera adoración, que no es cualquier adoración, no es a la forma como el hombre quiera darle culto a Dios, no es como el hombre dice ni como el hombre piense, sino como Dios quiere, como Dios lo revela que se tiene que hacer este culto, porque este culto a Dios es revelado por el Espíritu Santo. Dice que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad.
Cuando usted y yo nos reunimos en un lugar como congregación de Dios, nos reunimos para rendir un culto a Dios, un culto de adoración a Dios. Eso es el culto, adoración a Dios. Entonces damos un culto genuino, un culto verdadero, un culto perfecto, como Dios quiere. Ese es el culto de Dios. Entonces el culto solo tiene 4 partes, que es, número 1, la oración, número 2, la alabanza, número 3, la ofrenda, número 4, el mensaje de la palabra de Dios. Dios viene a levantar una iglesia muy pronto. Viene a levantar a su novia, a verdaderos adoradores, a verdaderos que estamos rindiendo un culto verdadero. Viene a levantar su iglesia, su novia. Muy pronto viene Cristo en las nubes en los aires. Escucha esto. Todas aquellas congregaciones, todas aquellas religiones que no están dando un verdadero culto, por tanto van a tener problemas en la venida de Cristo. Escucha esto, porque Dios va a levantar verdaderos adoradores, que le hemos adorado en espíritu y en verdad, que tenemos un entendimiento y conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos. A usted le toca comprobar si el culto que usted rinde a Dios es bueno y es verdadero. A usted le toca, a mí me toca comprobarlo, examinarlo. Si este culto puede llegar al trono de Dios y que puede ser recibido por el Señor. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no es cualquier culto. Es un culto verdadero que Dios recibe. En la alabanza hay una parte que se llama cántico nuevo, que usted tiene que interesarse y preocuparse qué es cántico nuevo. Le voy a explicar un poquito qué es cántico nuevo. Cántico nuevo es un canto espontáneo que en el momento preciso usted se lo da a Dios de su corazón, de sus propias palabras, que usted expresa sus propias palabras. Cántico nuevo es un cántico que no ha sido escrito y ni ha sido enseñado por otro hombre o mujer, sino que en el momento usted, de su propio corazón, de su propia fuerza, de sus propias palabras, usted se lo da a Dios. En exaltación, en gratitud, en humillación y en gozo y alegría, usted se lo da a Dios. Cántico nuevo. Eso es cántico nuevo, un cántico espontáneo, que en el momento que usted se lo va a dar a Dios, se lo da. Este cántico nuevo no ha sido enseñado, no ha sido ensayado, sino que es su espíritu que toma su espíritu para darlo a Dios, para que usted se lo dé a Dios. Entonces, hay que saber dar culto a Dios. Un verdadero culto. No es de inventar. Esto no es como iglesias tradicionales que inventan, que vamos a darle un privilegio, que vamos a darle un tiempo especial. No, este tiempo es de Dios. Cuando usted entra en la oración, entra en la oración. Cuando usted entra en la alabanza, adorando a Dios, usted entra en la alabanza. Cuando usted entra en la ofrenda, usted está adorando a Dios. Cuando usted entra en el mensaje de la palabra de Dios, usted está adorando a Dios. Tanto como el que está predicando, como el que está recibiendo la palabra de Dios. Pero esas 4 partes deben de ser bien hechas correctamente delante de Dios. La oración, la alabanza, la ofrenda y el mensaje de la palabra de Dios. Cristo viene a levantar una iglesia que tenga un verdadero culto. Congregaciones que tengan verdadero culto que le agrada a Él. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.